Voy a tratar de ser lo más menos aburrido posible, porque casi siempre hablar de normas y de bienestar animal a veces suele ser un poquito tedioso por toda la parte jurídica que esto conlleva, pero durante la charla trataré de que esto sea de suma interés para ustedes. Bueno, vamos a empezar con cuestiones de nociones de derecho, porque finalmente es indispensable conocer que en nuestro país hay normas jurídicas, que son estas reglas que son básicamente de conducta que promulga una autoridad, un poder legítimo para poder regular la conducta de la humanidad a través de una prescripción, una autorización o prohibición. En fin, o sea, finalmente todas las normas jurídicas o los ordenamientos jurídicos, también como los podemos encontrar o como instrumento jurídico, pues van a ser todas las cuestiones que un poder legítimo, en este caso puede ser el poder ejecutivo, legislativo, incluso el poder judicial, pueden emitir para regular la conducta de las personas. Y además, estos ordenamientos tienen una jerarquía. En esta pirámide de Kelsen, podemos ver que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía en nuestro país, seguido de los tratados internacionales, las leyes federales, reglamentos federales y normas oficiales mexicanas, acuerdos y algunos decretos. Todas estas ordenamientos, es decir, de las normas oficiales mexicanas hacia la Constitución, son ordenamientos jurídicos obligados en todo el país. Es decir, que ninguna persona está exenta de cumplirlo en ninguna parte del territorio mexicano. Luego continúan las constituciones estatales, cada entidad federativa tiene una propia constitución y de ellas derivan sus leyes y reglamentos estatales e incluso legislación municipal. Estas, sí, por su propia naturaleza, son aplicables únicamente en la entidad o el municipio en el que son promulgados, ¿no? Pero finalmente aquí el mensaje es que hay una serie de ordenamientos jurídicos que debemos de cumplir y como dicen los abogados, el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Entonces, conozcamos o no conozcamos que existen leyes en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, nosotros debemos de dar cumplimiento a ello. Y si no tenemos un cumplimiento de estas, pues finalmente podemos ser acreedores a alguna sanción de distintos tipos que pueden ser administrativas e incluso recurrir a una cuestión penal, ¿no? Vamos a ver un tanto de manera general cómo el bienestar animal en el mundo, pues finalmente se va dictando a través de lo que la Organización Mundial de Sanidad Animal ha promulgado en las últimas décadas, no solamente en la parte sanitaria, sino también en bienestar animal. Se han generado diversos documentos, recomendaciones y directrices que los propios países que somos miembros de esta organización debemos de cumplir e ir adoptando en nuestra propia naturaleza e idiosincrasia y, por supuesto, en la parte jurídica. De esta manera, pues tenemos la definición de bienestar animal, que es la internacionalmente aceptada y que es la que la propia comunidad científica adopta y difunde, ¿no? Que de manera general, pues es este estado físico y mental. Entonces, dense cuenta, no solamente es la parte física de salud, sino también la parte mental de los animales y en 2 situaciones, en el momento en el que vive, es decir, durante toda su vida, y en el momento en el que muere o se le da muerto un animal. Entonces, a pesar de que pareciera que es una definición muy simple, muy sencilla, termina cubriendo absolutamente toda la parte necesaria de que los animales deben de tener bajo este parámetro, ¿no? Y es así que hablar de bienestar animal pues conlleva muchas cuestiones, porque no solamente es la parte científica, sino también interviene en cuestiones económicas, culturales, religiosas, políticas, sociales, éticas y bioéticas, que si bien cada una tiene un peso importante para, dependiendo la población y la sociedad en la que estemos, la parte científica siempre tendrá que ser el eje rector que conlleve la toma de decisiones y poder hablar de esta materia, ¿no? Ya las famosas 5 libertades, que creo que todas y todos las conocemos, ¿no? Y que por fortuna se han permeado hacia la sociedad, donde se promulgaron estas 5 libertades derivado de este informe Bramble que se dio en los años 60, y a pesar de que ya han pasado muchas décadas desde que existen estas famosas 5 libertades, pues hoy en día creo que ha sido el mayor auge en donde incluso una mayor parte de la sociedad está inmiscuida y va adoptando estas directrices, ¿no? Pero finalmente
las 5 libertades, pues es un concepto que nos va a dar un acercamiento hacia el bienestar de los animales, pero no queda ahí, ¿no? Esta parte ha ido evolucionando, ha habido información científica que va más allá de estas 5 libertades, justo con la finalidad de contar con elementos objetivos que nos permitan evaluar. Y una cuestión, digamos, un tanto reciente comparado con la definición de las 5 libertades, pues es la sintiencia animal, ¿no? Hoy en día también este concepto de animales sintientes está en boga de todos y eso ha permitido también o tiene un sustento que es científico, ¿no? Finalmente todos los animales tienen esta capacidad de experimentar emociones tanto positivas y negativas. Y esto es muy evidente con nuestros animales de compañía, principalmente con los perros, esta especie con la que hemos evolucionado a lo largo de la historia de este planeta, donde pues este acercamiento y este vínculo tan estrecho que tenemos con los perros, pues hemos podido desarrollar y aprender a leernos, ¿no? Entonces creo que todos sabemos cuando nuestro perro está asustado, si nuestro perro está relajado, contento, enojado, si tiene miedo. Y finalmente esas expresiones conductuales, faciales que desarrollan los animales, y no solo los perros, sino prácticamente todas las especies, ahora sí que cada quien a su modo, pues terminan dándonos mucha información, aunado a toda la estructura del sistema nervioso central, que es prácticamente muy similar a la del humano, y eso nos ha permitido también hacer este tipo de comparaciones, todas las investigaciones científicas que hay alrededor de ello para poder hablar de los seres sintientes. Y esto los presento siempre porque a veces pareciera que el concepto de seres sintientes es un concepto que incluso lo tachan como de animalista, o es un concepto que va desde las emociones, y realmente no es así, ¿no? La sintiencia animal es no solamente esta sensibilidad o percepción al dolor, sino también los estados emocionales y la conciencia que tienen los animales de su entorno. Entonces no hay que estar peleados con este concepto, sino más bien adoptarlo y poder hablar desde la ciencia, ¿no? Pasando un tanto más ya hacia la parte jurídica, a nivel nacional decíamos que tenemos la Constitución, leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas. A nivel constitucional, que es nuestro mayor ordenamiento jurídico en el país, recientemente, en diciembre del año pasado, se realizó una reforma en la que se modificaron 3 artículos constitucionales donde se incluyen cuestiones relacionadas con la protección y el bienestar de los animales. El primero es que a todas las personas que tienen derecho a la educación deben de contar dentro de sus planes y programas de estudios con un número suficiente de materias, ¿no? Donde tengan temas variados, donde se incluyan matemáticas, historia, geografía, innovación, filosofía, etcétera, etcétera. Y la reforma incluyó la protección de los animales. Es decir, que ahora todos los planes y programas de estudio de la educación básica en nuestro país debe de considerar la protección de los animales. Y esto finalmente termina siendo algo muy bueno, donde a la niñez se les está inculcando y se les va a educar en torno a este tema, que finalmente tiene que ser algo que en muchas ocasiones los hijos son quienes terminan educando a sus papás o cambiando paradigmas con sus familias por este conocimiento y este acceso a la información que tienen. Entonces, esa es una parte muy importante, pero ojo, hay que ver cómo van a quedar este contenido. Y aquí es donde el gremio veterinario debemos de participar y ser muy activos para que la información que se vierta a la niñez en la educación sea con bases científicas. Dentro de esta misma reforma, en el artículo 4 se hizo una modificación donde explícitamente dice desde la Constitución que queda prohibido el maltrato a los animales y que para ello el Estado mexicano va a garantizar su protección, trato adecuado, conservación, cuidado en los términos que señalen las leyes respectivas. Es decir, que a partir de esta reforma constitucional se faculta para que el Estado mexicano pueda emitir directrices para poder asegurar que se evite el maltrato a los animales. Y eso va ligado con la siguiente modificación y la última de esta Constitución, donde en el artículo 73 se les dan las facultades al Congreso, es decir, a los diputados y a los senadores, para poder emitir o expedir leyes en materia de protección y bienestar de los animales. Antes no la tenían y por eso a veces había un tope al final del camino donde se promulgaban o se proponían muchas iniciativas de ley en esta materia, pero finalmente los diputados y los senadores no tenían la facultad constitucional de expedir leyes en esta materia. Hoy en día ya las tienen, ¿no?
Eso es lo que ha pasado en la Constitución. Finalmente, como es una reforma constitucional reciente, pues no ha habido un avance significativo en la expedición de las leyes correspondientes. La Constitución también en esta reforma señaló que se daban 180 días naturales para que los legisladores pudieran expedir una ley en esta materia. Sin embargo, este periodo ya caducó, pero eso no impide que haya un mandato constitucional para ello. Entonces, en la siguiente nivel del orden jerárquico de los ordenamientos jurídicos tenemos las leyes federales o que son de índole nacional. Las leyes federales y las leyes generales son de índole nacional, es decir, aplican a todo el territorio nacional. La diferencia es que la ley federal va a ser atribución del gobierno federal y en la ley general se les va a dar atribuciones a los 3 niveles de gobierno, a la federación, a los estados y a los municipios. Entonces, esa es la diferencia, pero finalmente todas estas leyes son aplicables en todo el territorio, ¿no? Y tenemos 3 leyes que están muy relacionadas con la parte de animales y que, por supuesto, tienen algunos artículos relacionados con el bienestar. Uno es la Ley Federal de Sanidad Animal, donde hay 5 artículos que están relacionados con ellos, sin embargo, están más enfocados al tema comercial, más en un tema donde pues realmente esta ley, su propio nombre lo dice, no es una ley de bienestar, sino es de sanidad, entonces no, el contenido realmente no es suficiente. Para el caso del equilibrio ecológico y de vida silvestre, lo mismo, no es una ley que sea objetiva o que su objetivo sea el bienestar, sin embargo, sí hay algunos pintadas de artículos de bienestar animal, donde además habla del trato digno y respetuoso hacia los animales, un concepto que termina siendo un tanto subjetivo, donde a lo mejor lo que es digno para mí es distinto para ustedes y pues no termina siendo lo más explícito posible. En el siguiente orden jerárquico tenemos normas oficiales mexicanas, estas igual son de carácter obligatorio en todo el país, y la norma 33, que son estos métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, una norma relativamente nueva en comparación con el resto, que data de 1995, donde sí de manera explícita se pone cuáles son las condiciones y cómo se debe dar muerte a los animales para garantizar su bienestar. Y esta norma, además, como dato, deriva de las recomendaciones o de los lineamientos que se dictaron en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, este es un ejemplo claro de que los países pueden adoptar estas recomendaciones para poder expedir sus propios ordenamientos jurídicos que les permitan dar cumplimiento a ello. Pero finalmente es un tema que está acotado justo en el momento de darle muerte a los animales, ¿no? O sea, ni durante su vida, ni en la crianza, ni en la reproducción, ni en el trabajo, ni nada. Entonces, justo en el momento de la muerte está muy acotado. En las normas 51 está relacionada con la movilización, igual en un momento de la vida de los animales, la 45 en un momento específico para algunos animales que están, que se colocan en ferias, exposiciones, tianguis, etcétera, y la 62 para un grupo de animales que son animales de laboratorio, que si leemos esta norma oficial mexicana, pues habla prácticamente de roedores, algunos primates, algunos perros que se utilizan para el animales de laboratorio, conejos, y pues también queda ahí, digamos, un tanto un hueco en torno al resto de los animales y su uso que se da, ¿no? Finalmente, esto es prácticamente toda la legislación que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que es aplicable y que está relacionada con el bienestar de los animales. Si se dan cuenta, no hay una ley general o federal que sea aplicable en esta materia y es muy complejo por lo que hemos platicado en torno a las diferencias que hay en los conceptos que se tienen, la ciencia, la economía, incluso la religión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nuestro país un alto número de personas de la comunidad judía que en el momento de dar muerte a los animales lo hacen a través de este sistema kosher, donde no se les insensibiliza, pero finalmente también se les consideran sus derechos. Entonces ahí hay una balanza donde habría que ver el peso, ¿no? Que requiere, pero finalmente estos factores pues influyen en la toma de decisiones para elaborar ordenamientos jurídicos, ¿no? Porque si bien todos los ordenamientos jurídicos deben de ser aplicables a toda la población, no se realizan para un grupo en lo específico. Y así también tenemos leyes estatales y municipales que prácticamente cada entidad federativa tiene una ley o un reglamento que tiene que ver con la protección y el bienestar de los animales. Sin embargo, estas leyes son muy heterogéneas, es decir, cada una
tiene conceptos distintos, tiene criterios distintos, se enfocan más hacia la protección y no hacia el bienestar. En un 80-85% el contenido tiene que ver únicamente con animales de compañía o está enfocado hacia animales de compañía. Y además también hay municipios que tienen sus reglamentos de bienestar animal, ¿no? Imagínense que cada municipio tuviera un reglamento, entonces tendremos que cumplir más de 2.450 reglamentos, y si me paso al municipio vecino, pues a lo mejor ya son unos criterios distintos, entonces se vuelve muy complejo tener tantos ordenamientos jurídicos en esta materia, ¿no? Además, en cada entidad federativa, pues hay un código penal que puede sancionar o no el maltrato animal. En 31 de las 32 entidades federativas que actualmente conforman nuestro país, ya se tiene tipificado el delito de maltrato animal, con excepción de Chiapas, es el único estado donde no se ha hecho esta adición al Código Penal estatal. A nivel federal, el Código Penal federal no lo tipifica, es decir, seguimos con este gran hueco de tener tipificado los delitos de maltrato animal. Y esto deriva también porque finalmente cada una de las entidades federativas en sus leyes señalan cuáles son los actos de crueldad y maltrato animal. Entonces, de esta manera se va complementando y se pueden ir tipificando los delitos. Hay una línea muy delgada, sí, pero finalmente hay que trabajar para que podamos definir qué es maltrato, qué es crueldad, hasta dónde llegan estas cuestiones. Y hay cuestiones tan obvias, por ejemplo, como el abuso sexual hacia los animales, cuestiones de maltrato evidente, ¿no? Intencional, con dolo, que evidentemente tienen que ser sancionados. Y por fortuna, en los códigos penales estatales este delito está tipificado. ¿Qué tenemos que ver dentro de la enseñanza y la formación académica de las y los estudiantes con esta materia? Pues finalmente debemos de tener siempre una base científica, ¿no? Y creo que todas las y los académicos que laboramos en las universidades siempre buscamos que la ciencia sea un eje rector de todo lo que realizamos, independientemente de la materia o la formación que se esté dando a los alumnos, ¿no? Entonces, estos 5 dominios, digamos que son como la evolución de las 5 libertades, donde ya podemos hablar de una manera más objetiva para poder hacer evaluación en torno al bienestar de los animales. Y también tengan en mente que el bienestar de los animales no es algo que les podemos dar o quitar. El bienestar de los animales fluctúa a lo largo de su vida, fluctúa a lo largo del día, ¿no? Porque a lo mejor pueden tener una situación o un factor que les genera un estresor en algún momento, pero si ese factor se elimina, se quita o es pasajero, pues van a retornar a sus niveles de bienestar más altos, ¿no? Pero si está en este factor de manera constante, pues su nivel de bienestar va a estar en decremento de manera permanente y eso va a tener consecuencias, desde luego, negativas, ¿no? Pero finalmente hay que ver que el bienestar es un todo, ¿no? Donde influyen muchas cuestiones como la nutrición, el entorno físico, la salud, el comportamiento, y que todos estos 4 dominios que se denominan físico-funcionales van a determinar los estados mentales de los animales, ¿no? Y bajo ese criterio se pueden tener estados mentales positivos o negativos. Y es decir, que cada uno de estos factores o estos estimulantes que se puedan dar a los animales va a derivar en experiencias positivas o negativas, ¿no? Cuestiones como el juego, la saciedad, esta tranquilidad, estar en manada para los animales gregarios, etcétera, finalmente nos va a dar experiencias positivas y van a abonar al bienestar de los animales, y de eso van a tener un nivel de bienestar, ya sea alto o bajo, ¿no? Llamémoslo. Y también, por supuesto, experiencias negativas. No puede haber aburrimiento, frustración, dolor, miedo, ansiedad, ¿no? Cuestiones que finalmente por el propio entorno del animal pues va a detonar en estas experiencias negativas. Entonces siempre lo que hay que hacer es buscar las experiencias positivas. Y esto se vuelve sumamente complejo porque finalmente cada animal tiene una característica propia, ¿no? Todas las especies tienen características propias, de manera individual tienen necesidades propias, el uso que se le da a los animales tiene cuestiones específicas que debemos de cubrir, ¿no? Los animales que se utilizan de compañía o se usan como compañía, finalmente también tienen necesidades que debemos de cubrir, proveerles de recursos, proveerles de situaciones en las que ellos puedan tener altos niveles de bienestar animal. Los animales que
usamos para la producción de alimentos, por supuesto que tienen características muy específicas y de ahí va ligado con la parte económica, entonces hay que tener ese balance y esa sensibilidad de no cruzar un tantito la raya para que podamos afectar a los animales, por supuesto los animales de trabajo, en enseñanza, en investigación, los que están en conservación, exhibición, deportes, espectáculos. Entonces estos 6 grandes grupos que hemos definido finalmente tienen una necesidad particular y cada una de las especies, por supuesto, que te va a tener particularidades específicas. Pero creo que las universidades, las facultades, las escuelas tienen pues prácticamente el uso de todos los grupos que aquí les muestro. Entonces, en la manera en la que nosotros realicemos prácticas, realicemos actividades o incluso el simple mantenimiento y cuidado de los animales que están bajo resguardo o bajo la tutela de las universidades, deben de contar con los requerimientos mínimos que les provean altos niveles de bienestar. Y además esto lo podemos evaluar, ¿no? De manera científica, ¿no? El dominio de la nutrición, pues en perros, en gatos hay desarrollados este tipo de tablas donde podemos ver de manera objetiva si un animal está bien alimentado o está mal alimentado, ¿no? Tanto en los dos extremos, animales muy delgados o animales muy obesos, también eso no es bienestar. Entonces tendremos que tener estas herramientas. Por supuesto que estas tablas también funcionan, o no, pues bien no funcionan, sino hay tablas específicas para otras especies, ¿no? Como el ganado lechero, donde también hay parámetros que se han desarrollado a lo largo de las investigaciones y podemos determinar el grado de nutrición. Por supuesto, considerando otros factores, ¿no? Si esta tabla que les muestro para el ganado lechero la queremos aplicar para este tipo de razas, pues por supuesto que no va a ser aplicable. Entonces, es por eso que el bienestar y la evaluación tiene que ser lo más objetiva posible, considerando edad, estado fisiológico, raza, sistema de producción, la ubicación de la unidad de producción, la nutrición, la alimentación, la disponibilidad, en fin, son muchos factores que debemos ir evaluando para poder generar una evaluación objetiva, ¿no? El alojamiento, pues por supuesto que es otra importante que podamos evaluar, ¿no? Las condiciones, si tienen sombra, si no lo tienen, la limpieza, la cantidad de animales, el hacinamiento, en fin, o sea, todo esto lo debemos ir evaluando y por supuesto para el caso de especies silvestres, pues todavía es un poquito más complejo poder cubrir las necesidades de estas especies, ¿no? Pero dependiendo la zona, los recursos que hay en la región, podemos tener, puede ser elementos que nos permitan brindar las mejores condiciones para que los animales puedan tener un nivel óptimo de bienestar, ¿no? Aquí tenemos a lo mejor esta sombra con elementos de la región, que finalmente pues no es un lujo ni nos costó tanto dinero, pero cumple su objetivo. En fin, debemos ir considerando muchas cuestiones, ¿no? La parte de salud, pues es algo incuestionable, siempre buscamos el tema de medicina preventiva, que es lo idóneo, pero la parte curativa, por supuesto que también es primordial, que debemos de considerar, y pues bueno, aquí no hay mucho que describir. La parte conductual es algo que no debemos de olvidar, a veces eso es lo que dejamos en un segundo plano, pero finalmente los animales tienen estas conductas que son inelásticas, conductas que permiten o que la propia especie las requiere, ¿no? Conductas que son de suma importancia para algunas especies, como la nidificación, búsqueda de alimento, cuestiones sociales, descanso, que eso nos permite no solamente manejar bien a los animales, sino poder leer, digamos, el idioma de la especie que estemos trabajando para poder entender hacia dónde están las circunstancias que nos permitan dar algunos cambios o generar algunas situaciones que nos permitan incluso el manejo con los propios animales, ¿no? Las posturas, esos campos de visión que se tienen, en fin, hay demasiada información que va a facilitar el manejo y además va a disminuir el estrés en los animales y a disminuir el estrés de los manejadores, de los alumnos, que nos permitan trabajar de manera conjunta, ¿no? Y esta relación humano-animal que desde luego nos dice mucho para animales que tienen esta facilidad o manejo constante, pues nos va a decir mucho de información, ¿no? Entonces, finalmente, en esta parte del plan de estudios que se tienen con muchas universidades, aquí puse el de mi universidad, pero finalmente cada uno de los planes y programas de estudios que determinan las universidades, pues creo que desde el semestre 1 hasta el semestre 10 o 9, van a tener siempre cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales, ¿no? Y por supuesto en la parte práctica va a ser todavía lo más evidente.
Y eso es algo que debemos siempre transmitir a nuestros alumnos, que ellos puedan conocer estas necesidades, este manejo básico, el que vean las condiciones, que podamos ser muy críticos de saber qué es lo que estamos haciendo con nuestras instalaciones, nuestros animales. Y para eso, pues también hay cuestiones legales que finalmente son aplicables, ¿no? Por ejemplo, el caso de los comités internos para el cuidado y uso de los animales del laboratorio, los cuales, que estos están determinados en la norma oficial mexicana 062. Entonces, son de suma importancia que se deben de implementar y se deben de poner en marcha en todas estas actividades que se hacen con el uso de animales de laboratorio, ¿no? Tenemos también en nuestras facultades comités de ética y bioética que pueden opinar con respecto al desarrollo de prácticas que se puedan dar dentro de las materias del plan y programa de estudios para poder cuestionarnos si realmente eso es viable, es útil, si no nos estamos excediendo con la participación o el uso de los animales, en fin, buscar siempre una opinión objetiva en el que podamos, uno, cumplir con el objeto de la universidad, que es formar y capacitar, entrenar a nuevas generaciones en esta materia, en medicina veterinaria, pero sin abusar del uso de los animales, sin llegar a un punto en el que podamos considerar actos de crueldad o de maltrato, ¿no? Todas las prácticas con animales pues deben de ser aplicables, y en estos 6 grandes grupos que les decía, finalmente todas las leyes estatales tienen a veces algunos capítulos que tienen que ver con animales de producción, animales de trabajo, etcétera. Entonces, el hecho de que estén dentro de las propias universidades no los exime del cumplimiento de las disposiciones legales, en este caso, de las leyes estatales a las que haya lugar. Entonces, ahí, por ejemplo, estuve revisando la ley de Hidalgo, la de Querétaro y la de Guanajuato, le eché una leidita rápida y finalmente hay algunas disposiciones que pues son aplicables y cuestiones tan básicas, por ejemplo, como proveerles de agua y alimentos idóneos, ¿no? Entonces, ese es parte del cumplimiento, y mientras nosotros hagamos y mantengamos a los animales bajo un cuidado objetivo y medible y cuestiones científicas, pues va a ser prácticamente imposible que nos puedan cuestionar alguna situación al respecto, ¿no? ¿Qué nos falta? Finalmente nos falta una ley general de protección y bienestar animal. Es algo que en el corto plazo seguramente será una realidad, por lo que ya les comenté de la reforma constitucional. Entonces, ya se han presentado diversas iniciativas. Este es un grupo de trabajo que ha estado pues en comunicación en los prácticamente últimos 10 años. Sin embargo, data desde hace 20 años, donde se ha buscado promover una ley de bienestar animal, y aquí las escuelas y facultades, la Asociación de Escuelas y Facultades y algunas universidades en lo particular han tenido una participación preponderante, porque finalmente la academia siempre es importante que pueda aportar en la elaboración o en la hechura de estas leyes, pero sin perder de vista las otras áreas, ¿no?, en las que puede incidir, como la propia autoridad, organizaciones de la sociedad civil, el propio sector pecuario, que permita trabajar en ello, ¿no? Esta es una diapositiva que les comparto de las iniciativas de leyes que se han presentado en la última legislatura a partir de que se reformó la Constitución, es decir, a partir del 2 de diciembre se empezaron a presentar iniciativas. La primera fue el 10 de diciembre del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, donde se presentó una iniciativa, pues hay un tantito medio mal hecha, la verdad. El 12 de febrero se presentó otra, pero en el Senado. El 26 de febrero se presentó una por la diputada Nadia Sepúlveda, que es de Morena. Ella fue la que abanderó el texto, la iniciativa de este grupo de trabajo que les comparto. Es decir, esa es la iniciativa buena, esa es la iniciativa que tiene fundamento científico, que está pegado a la realidad, que no pierde de vista la sanidad y la salud pública dentro del texto, que no es prohibitiva, sino más bien con cuestiones de regulación, pero que finalmente es lo más objetiva posible, ¿no? Y de ahí se promulgaron, bueno, se presentaron otras 5 iniciativas más, y prácticamente la mayoría de Verde y de Morena, pero pues hasta la fecha ninguna ha sido aprobada, todavía no se han sometido a consideración del Pleno. Lo más probable es que se emita un dictamen generando todas las iniciativas en un consenso, pero también hay un gran rumor de que va a haber una iniciativa que presentará la Presidencia de la República. Entonces, todavía este proceso continúa. No es algo certero, pero finalmente es algo que ya está en marcha y que seguramente no va a tener vuelta atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución ya mandata en contar con esta iniciativa.
Las leyes, las iniciativas que se elaboren en esta materia, en bienestar animal, pues finalmente tienen que participar todos, ¿no? Desde luego los legisladores, porque serán quienes las presenten, expertos, profesionistas, abogados, biólogos, la sociedad civil, porque finalmente también la sociedad civil demanda un mejor trato hacia los animales. Hay algunas cuestiones que son objetivas, otras no tanto, pero finalmente creo que esa es parte de nuestra función de poder ir orientando a las organizaciones para que puedan realizar sus actividades bajo criterios científicos y sin llegar a tocar algunos temas que estén en alguno de los dos polos, ¿no? El sector pecuario, por supuesto, y la academia siempre es importante. Ya para cerrar, finalmente va a haber un marco regulatorio federal de manera próxima por esta reforma constitucional. Es importante que haya participación de todos los sectores, incluyendo las universidades, para que se puedan emitir opiniones al respecto y poder abonar, ¿no?, a que sea una ley que sea lo más objetiva posible, que vaya acorde a lo que sucede en nuestro país y que, por supuesto, insisto, esté basado en la ciencia. Todas estas evaluaciones, elaboraciones, pues tienen que estar con estos criterios objetivos y científicos. En algún momento, cuando se promulgue la nueva ley o la ley federal o general en materia de bienestar animal, las leyes estatales tendrán que armonizar su contenido con la legislatura federal para poder tener criterios homólogos que nos permitan estar apegados a lo que la federación determine, ¿no? Y por eso siempre es importante que les insisto mucho en que las universidades, los colegios de profesionistas, las asociaciones, debemos de tener acercamiento con los legisladores, aquí en este caso los legisladores locales, es decir, de sus entidades, para poder acompañarles, orientarles, asesorarles con respecto a las leyes y que se eviten promulgar leyes que pues realmente terminan siendo letra muerta porque no son aplicables, a pesar de tener buenas intenciones, pues no son lo más objetivas posibles. Y pues con esto cerraría la charla, creo que me excedí unos minutitos de más, pero estoy a su disposición. Gracias.